Edgar Maldonado, historiador, profesor universitario. El tema, los desafíos, la globalización y la democracia. Hola Edgar, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Recientemente se celebraron los 60 años de la Escuela de Historia. Bueno, Y hubo una serie de conversatorios y de charlas, por así decirlo, así es. entre los cuales se trató el tema de la democracia desde diferentes aspectos. Digamos que la democracia desde el punto de vista de los desafíos para América Latina. ¿Cuál crees tú que es o son los principales desafíos que enfrenta la democracia en América Latina en estos momentos? Bueno, fíjate, básicamente sí, esto fue una iniciativa que llevamos en la Escuela de Historia por los 60 años, por los 60 aniversarios, y una de las mesas de trabajo que estaba enmarcada en la Cátedra de Historia Universal fue trabajar el tema de la democracia y sus desafíos. Uno de los principales temas y grandes desafíos que tiene la democracia son las autocracias modernas, los sistemas con pretensiones totalitarias, los llamados autoritarismos competitivos. Yo soy partidario de que... ¿Los populismos? Y los populismos, por supuesto. ¿De derecha y izquierda? Sí, de derecha a izquierda. Es que el populismo es un concepto que también lo podemos ir trabajando. Yo parto que es un concepto que lo explica todo, pero a la vez no explica nada. Es muy amplio. Es muy amplio, exacto. Y lo que hace es nutrir, son proyectos autoritarios, proyectos totalitarios, y está allí, está en el corazón de la democracia, siempre va a estar latente. Fíjate que yo ya no... Podríamos decir, perdón que te interrumpa, que los populismos al final simplemente es el personalismo con diferentes expresiones, sea una expresión militar, sea una expresión indígena, etcétera. Sí, puede pasar. También hay, me recuerda mucho a Jacob Talmont sobre democracia totalitaria. Está allí, está en la membrana de las democracias, el populismo. No hace falta el personaje como tal. Puede estar, pero no es un requisito. Está latente en la democracia y una de las cuestiones fundamentales para comprender estos enemigos, estos grandes desafíos de la democracia, es que la democracia como sistema político permite que sus enemigos allanen el camino para derrocarla, para hacerse de ella. A la prueba podemos tener la tesis de Carl Schmitt sobre el parlamentarismo. O sea, sencillamente la democracia permite que existan partidos antidemocráticos, por ejemplo. Es decir, un partido que está en contra del sistema puede alcanzar el poder a través de las vías democráticas para acabar con ella. Suena paradójico, pero, sí, es la esencia de la democracia. La amplitud de la misma. Exactamente. Yo, como decía hace un rato y decía en la ponencia, yo no creo en las dictaduras en blanco y negro. No, que las dictaduras, no, las dictaduras de blanco y negro ya quedaron en el pasado, quedaron hasta mitad del siglo XX. Hoy en día las autocracias han mutado. Los autoritarismos han mutado. El mundo ha mutado. Ha mutado. Estamos viviendo un cambio de era. Y el cambio de era tiene que impactar todo, incluyendo a los regímenes políticos. Sí, sin embargo, la democracia como que le ha costado reaccionar frente a estos desafíos. Le ha costado mucho, sobre todo la democracia representativa, moderna. Le ha costado porque el mismo sistema representativo ha entrado en crisis. Siempre ha estado en crisis, pero ahora en el siglo XXI está muy comprometido. La crisis de los partidos políticos es un tema que no nos es ajeno a nosotros en Venezuela, por múltiples razones que también lo podemos conversar, pero sin duda alguna está afectando al mundo y está afectando en especial a América Latina. Lo hemos visto en todas las elecciones que se han dado en el continente, claro, donde personajes que de la nada han saltado y pareciera que saltan desde la antipolítica para hacer política y para beneficio propio. Exactamente, y es precisamente porque el sistema representativo ha hecho aguas. Entonces el proyecto populista se adueña de ese discurso, del discurso democrático. De hecho, un sistema autoritario con pretensiones totalitarias se cree y utiliza un lenguaje más democrático que el mismo de la democracia. Por eso se lo roba ese discurso. La gente en todas partes del mundo, pero probablemente más en nuestros países latinoamericanos, siempre quiere o queremos lo mismo. Buscamos seguridad, en la amplitud de lo que significa seguridad, social, personal, etc. Y esperamos que los políticos nos brinden seguridad, nos brinden empleo, sean gobiernos honestos. Es decir, hay una serie de exigencias que tiene la población en Venezuela y en el mundo. Y ahí agregaría la lucha contra la desigualdad.
Eso es uno de los, claro, una de las cuando grandes tú buscas aristas. seguridad, la Sí. gente lo que busca es salud, Sí. alimentación, empleo y seguridad personal. Claro, y ese justo momento es cuando el populismo se hace del discurso muy fácil, porque el sistema representativo, como tiene muchas fallas, el populismo se afianza de una manera incluso hasta fácil, porque permea con el lenguaje de la igualdad, de una democracia extrema, de una democracia absoluta. Se le hace mucho más fácil robar el proyecto político, a través de una maquinaria de partido, por cierto. ¿Habrán entendido nuestros políticos por todo lo que ha pasado en América Latina y sigue pasando? Lo hemos visto con todas las elecciones recientes. Sí. Es decir, políticos nuevos y no tan nuevos, pero con un discurso nuevo, entran en la política desde la antipolítica, ofreciendo las cosas que la gente necesita y que la gente reclama: empleo, salud, bienestar, seguridad, lo que hablábamos antes. Pero Claro. se apropian de ese discurso y logran catapultar sus proyectos personales. Claro, es lo más difícil que hay, es el gran reto que tiene la democracia, y particularmente en Hispanoamérica, porque pareciera que no, pareciera que estuviésemos todavía muy lejos de alcanzar una estabilidad en proyectos políticos inscritos en democracias representativas saludables. Cuanta más desigualdad, más exigencia de la gente por hacer los métodos, los mecanismos más transparentes, y más la gente reclama y está en contra de la corrupción. Por eso la aparición de los partidos verdes, etcétera. Sí, y es eso, básicamente lo que estamos viendo no solamente con la aparición de partidos verdes, también yo diría que también la crisis de los partidos tradicionales responde a esto. Entonces estamos viendo cómo los partidos tradicionales se están quedando a la saga de lo que podríamos llamar el constructo de la sociedad civil, que no es un fenómeno nuevo. La sociedad civil, incluso una llamada sociedad civil global, se está dando a partir de los finales de los años 80. Sí. Pero claro, aquella sociedad civil activista de una Europa nuclearizada es muy distinta a la sociedad civil que puede exigir determinada agenda en Hispanoamérica. Entonces, ¿cuál es la agenda de la sociedad civil en Hispanoamérica y en nuestro país? Básicamente es las demandas que tú mismo acabas de decir: la seguridad, la libertad política, la estabilidad económica. Así que es lo que se exige, lo que se pide a gritos. Pero los proyectos populistas, repito, sencillamente se adueñan de ese discurso y prometen proyectos utópicos sobre esa base. Y la gente después siente mucha más frustración porque sus necesidades inmediatas no están resueltas. Por supuesto. Yo te diría que aquí, desde los 80, hubo un permanente reclamo de inclusión. Sí. Y ese permanente reclamo de inclusión que no se dio, nos trajo probablemente como consecuencia el Caracazo. Porque la gente nunca se sintió incluida y la gente tenía unas demandas. Pero yo siento, como ciudadana y como historiadora, que esas demandas que nos llevaron a los hechos ocurridos a finales de los 80 están hoy más vigentes y presentes que nunca. Hasta más agudas, diría. Sí, Claro. y la gente sigue pidiendo las mismas reivindicaciones sociales de los 80 y más. Y la gente sigue exigiendo más transparencia, más inclusión, más beneficios sociales, mayor seguridad y sobre todo educación y empleo. Claro, la diferencia estaría desde la óptica, desde el proyecto de gobierno, que en aquella época no había un proyecto de gobierno, si se quiere, en el sentido populista del siglo XXI. Eran los partidos políticos. Eran los partidos políticos en crisis. De turno. Claro, que estaban haciendo agua desde hace tiempo, pero ahora no. Ahora tenemos un discurso político que allanó esa desigualdad, que allana esas demandas de la población y se encarna y se apropia de ese propio discurso, porque entonces para el proyecto político dominante la necesidad no es del pueblo, es de todos. Entonces la emergencia es de todos. Eso es lo que hace la diferencia también allí. Hay dos discursos: el discurso de aquella democracia representativa que estaba en crisis y un discurso de una autocracia con pretensiones totalitarias. Si hay una crisis de los partidos políticos y una crisis de las democracias y una crisis de representatividad, obviamente al hablar de los partidos, y estamos además atravesando en el mundo un cambio de era marcado sin duda por lo tecnológico, pero que influye en el día a día de las personas de una manera rápida, de una manera contundente, donde hemos fallado los ciudadanos, los políticos y la política al no entender que hay un cambio de paradigma que está rápidamente cambiándonos
la concepción del mundo, de nuestras necesidades y de todo, de la manera de vivir. Sí. ¿Cómo se reinventa? La pregunta sería cómo nos reinventamos en este momento, en que todo se está reinventando. Claro, yo partiría de un pilar fundamental que es la construcción de una sociedad civil, que prácticamente surge de sus cenizas. Una cosa no es un concepto vacío, no, hay que construir sociedad civil, cuesta, no la hay todavía. No hay. ¿Por qué? Porque entre otras cosas los proyectos autoritarios fragmentan la sociedad civil, hay una hiperatomización de la sociedad, entonces no podemos hablar todavía de una sociedad civil. La sociedad civil no es un municipio tal o cual, sociedad civil es la expresión de toda la ciudadanía. Es un tejido. Claro, es un tejido complejo que todavía no lo tenemos. No lo tenemos porque evidentemente el proyecto político dominante no va a dejar que eso esté allí, porque precisamente ahí es donde está la batalla de las ideas. O sea, es fragmentar y atomizar la sociedad civil, hacerla inviable para que dependas del proyecto político imperante. Pero la gente cuando tiene una serie de necesidades tiende a organizarse hasta lo más básico, desde la solidaridad vecinal. A eso iba. En estos días yo decía que la esperanza es la que mueve a las personas, a los individuos, pero también a la colectividad. Y que yo siento que el país completo, desde lo civil, ha comenzado a reconstruirse desde lo más básico y de lo más primitivo, que tal vez sea desde la solidaridad y la manera de comunicación y de integrarse de los vecinos, hasta los proyectos individuales o colectivos en algunos pueblos, con el cacao, con las siembras, pero pareciera que la sociedad civil comienza a comprender que necesita organizarse, reconstruirse y que eso va más allá de lo político. Sí, definitivamente. Eso que tú mencionas yo lo he visto en esta ciudad, en la ciudad capital, con el tema de la basura. Yo veo, se está organizando, varias parroquias veo que se han organizado y están limpiando. Entonces, claro, ok, pagamos el impuesto del aseo urbano, pero resulta que sabemos lo que está pasando, pero la sociedad civil se está organizando. Bueno, las comunidades, antes de hablar de sociedad civil, las comunidades se están organizando. Porque entonces, esa sociedad civil termina siendo una entelequia de es muy, claro, y implica lo que acabamos de decir, muchas ideas políticas. Pero sí, hay comunidades que se están organizando y sí hay un punto de partida, donde los colores políticos se están diluyendo en detrimento de resolver determinado problema inmediato. La gente no está esperando ni por el gobierno ni por los políticos. Exactamente. La gente se está reinventando y con la reinvención y la convivencia también yo siento que empezó la reconstrucción del país desde lo civil. Desde lo civil, claro. Es que desde allí debería partirse, desde allí, de esa cultura cívica que tengamos, de ciudadanos, de república. De todos estos elementos que hablábamos como desafíos que tiene la democracia, el mundo global hoy en día, ¿cuáles son los desafíos en común que tú ves en nuestra región, en América Latina? Bueno, te repito, el populismo es el gran desafío a vencer y sus dos mecanismos que están de la mano. El peligro latente de un sistema autoritario, llámese autocracias modernas, y la peor enfermedad que puede tener una democracia, un sistema con pretensiones totalitarias, que sería el acabose completo de la democracia. ¿Cómo sientes tú los partidos políticos en Venezuela? Fragmentados, debilitados, en crisis desde hace mucho tiempo, pero en este momento inoperantes prácticamente. ¿No sientes que hay una generación que se reinventa o que intenta reinventarse? Es que los partidos políticos, precisamente por su esencia, son piramidales, son rígidos, y me preocupa que poco a poco se parecen más a dinosaurios que ya quedaron petrificados en el tiempo. Pero hay políticos de tu edad, de tu generación, pero, muchísimos. Claro, pero se inscriben, precisamente al inscribirse en el partido político, reinventarlo desde adentro cuesta. Hay muchos liderazgos jóvenes, pero aventurarse a transformar algo dentro de un partido, eso es negociación interna con el partido. O sea, el partido tiene su esencia. Transformar su esencia ya es una labor un poco más titánica que trabajar sobre la marcha, sobre lo que él venía haciendo. Yo siento que el político de antes no hacía práctica o acción el discurso inclusivo, pero hoy en día pareciera que es más que necesario que además del discurso vaya a la acción de manera individual de cada político.
Sí, bueno, las dos cosas van de la mano, el discurso y la acción van de la mano. Lo que pasa es que antes sí estaba aislado el discurso de la acción, había un divorcio entre las dos cosas. Es importante retomar el discurso, pero en función de las acciones actualizadas. Una de las grandes críticas, en mi caso, que yo veo a los partidos políticos es que mantienen el discurso todavía de la vieja política. Más allá de uno u otra arista donde manejen algo del siglo XXI en los temas, en las tópicas sociales, no lo hay de verdad de fondo en las acciones. Entonces, ¿por qué? Porque las acciones pueden sonar también a populismo. Entonces a veces los partidos se atan de manos también. Bueno, si yo voy a realizar tal o cual estrategia, puede parecer populista, entonces me parezco al partido de gobierno. Entonces, esto precisamente es la gran estrategia política del partido de gobierno. O sea, todo lo que se parezca a mí, precisamente, o sea, está hablando mi mismo discurso. O sea, estamos en un momento de reinvención. Si la sociedad civil o las sociedades, las comunidades se están reinventando y de alguna manera están marcando el camino, transitando el camino a lo que será la reinvención de Venezuela. sí. ¿Los políticos jóvenes y no tan jóvenes no deberían estarse reinventando? Sí, definitivamente. Y apuesto que sí, apuesto que no pocos, deben haber muchos que están en eso. Muchos, obviamente, que ya tienen el llamado, la alerta desde hace un tiempo sobre reinventarse o no. Y deben saberlo, que la única manera de cambiar esto, cambiar los esquemas sociales, políticos, económicos, es reinventándonos, definitivamente. El esquema digital, el ecosistema digital, si bien nos ha acercado de alguna manera a todos, a la sociedad civil con los políticos, a la sociedad civil sin intermediación como podían ser antes los medios de comunicación, Claro. a los políticos en la intermediación necesaria, y lo estamos viendo en los discursos de los presidentes recién electos, Claro. como por ejemplo Bolsonaro en Brasil. Claro. Su primera intervención fue en sus medios digitales, Sí. es decir, no convocó una rueda de prensa de medios tradicionales. No. Y estamos claros que los medios necesitamos reinventarnos y formar Claro. parte más activa de ese ecosistema digital. Ahora bien, ¿el ecosistema digital ha afectado el discurso político? ¿Lo ha facilitado? ¿Le hace daño a las democracias o las favorece? No, definitivamente sí ha impactado. Ha impactado, no solamente es Bolsonaro, son los twitters de Donald Trump también. Sí ha impactado. No te podría decir para bien o para mal, sencillamente impactó. Es decir, tienes un nuevo espectro, un nuevo espacio. El espacio 2.0 va más allá del espacio tradicional y es un espacio que la política no puede dejar a un lado, porque es parte de la evolución del sistema, es parte de adaptarse a los nuevos medios. Es el Sí. cambio de era. Claro, y así como trae una agenda negativa, también trae una agenda positiva. También está la contrapropaganda, propaganda negra en la red social, etcétera, pero también trae ventajas. Entonces tiene mucha más llegada también a otro público, un público que no es... No tienes intermediación. Claro, eso es importante, está hablando. Nuevamente yo creo que el fantasmista del populismo estaría por allí rondando, ¿no? Un populismo inscrito en ese lenguaje 2.0 también. Porque bueno, el presidente me está hablando a través de la red social, lo veo más cerca. Entonces eso puede despertar otras series de problemas, ¿no? En el marco de los populismos modernos. Como por ejemplo. Digamos, la información que se ha hecho alrededor de los twitters de Donald Trump. Entonces, bueno, si el presidente ha dicho, ha sido errático en su política exterior o no lo ha sido, es temperamental, unas veces muestra una cara, otras veces muestra otra. Entonces, eso ha generado todo un velo, unas tinieblas alrededor de lo que es la política del presidente. ¿Cómo visualizas tú los partidos y la comunicación política en los próximos 10 años? Wow. Yo sé, no tienes una bola de cristal, sí, pero sí, yo como siempre digo, historiadores nos no, cuesta. yo sé, pero yo también digo que el ser historiador y en especial de la Central te da un acercamiento y una visión más global de todos los fenómenos de nuestro tiempo. Sí, mira, yo lo veo un poco caótico. Yo todavía no veo unas esperanzas tan claras. Creo que la democracia todavía tiene un camino arduo que recorrer. Sus desafíos, como comenzamos la charla del día de hoy, son tortuosos, son caminos muy, de verdad, arduos que tienen que superar. La democracia es el
perdón, que te interrumpa, la democracia Sí. es el más perfecto de los sistemas y al mismo tiempo es el más imperfecto. Sí, sí, es el que más fallas podremos conseguirle, exacto, podemos decir que es el más perfecto, pero a la vez es el que tiene demasiadas puertas traseras por donde entran sus enemigos y esto es fundamental que la democracia sepa conllevar estos problemas más adelante. Hablar en una década hacia adelante va a ser difícil por los fenómenos que estamos viendo, los nacionalismos. Nombraste a Bolsonaro, pero también está lo que sucedió en Hungría, está lo que el partido Vox en España. Los nacionalismos son respuestas lógicas a lo que está pasando. Los nacionalismos son una respuesta a la globalización. Los nacionalismos implican un cierre de fronteras. Los nacionalismos Sí, sí. significan un miedo a lo desconocido, un contraste con todo lo anterior. Sí, claro que sí. No son nada nuevos, por cierto. O sea, nuevos, como historiadores tenemos que saber que no son nuevos y no me quiero remitir a los nacionalismos de mediados del siglo XX. Me remito sencillamente a los nacionalismos de finales de los 90 en los Balcanes. Cuando tenemos una Unión Europea que está en su mejor momento, después de los acuerdos de Maastricht, etc., resulta que teníamos al carnicero de Sarajevo haciendo de las suyas en los Balcanes a pocos kilómetros de Europa occidental. Y estaban los movimientos, cosificándose movimientos nacionalistas en el corazón de Europa oriental prácticamente. Eso lo estamos viendo ahí resurgir nuevamente de nacionalismos en Europa. ¿Por el temor? Sí, por las mismas fallas de la democracia también vemos que los movimientos nacionalistas también presentan como alternativas con un discurso propiamente que se adueña, un discurso no tan democrático, pero es un discurso que llega, que tiene popularidad. De hecho, podríamos hablar incluso de algunos populismos de corte nacionalista que se adueñan de ese mismo discurso y ante una amenaza externa como la permeabilidad de la frontera, sobre el tema de migración, decide votar por determinado proyecto político para cerrar fronteras. Por eso te hablé del cierre de las fronteras Sí. y del miedo, porque la guerra en Siria y la crisis tan grande de los últimos años en Siria, más recientemente la migración venezolana a gran escala, sobre todo por un tiempo muy corto, pero vamos a poner el foco en Siria porque fue como Claro. lo que detonó la crisis en Europa. Unos países decidieron abrir sus fronteras y acceder y darle acceso a los migrantes, pero otros, por contraste, se cerraron totalmente. Los que se abrieron, como Alemania y Merkel, fueron severamente juzgados y duramente tratados. Claro. Entonces pareciera que ese miedo a la globalización, a lo desconocido y a las migraciones masivas está trayendo la vuelta a los nacionalismos Sí, y reforzando los populismos. No, por supuesto. Creo que eso también, ahí estaríamos en otro nivel más que no hemos nombrado hoy, que es el tema civilizacional. La democracia está inscrita en nuestra civilización occidental Sí. y lo que acabas de mencionar sencillamente es parte de las virtudes, pero también de las desventajas que tienen nuestros sistemas políticos occidentales. Esto no ocurrió ni ocurre en las petromonarquías del mundo del Golfo. Ahí no está ocurriendo Claro, esto. es imposible, Sencillamente no les interesa. no les interesa y no tienen esa idea cultural. Ahí interesa la globalización para los beneficios tecnológicos y los avances Claro. científicos, Y más no, nada. y no dejaron entrar migrantes sirios, ni palestinos, tampoco lo han dejado. Entonces, tal vez el discurso de la doble moral es un problema inscrito en nuestra propia civilización. Vemos que en otras civilizaciones no adolecen de esto. Entonces ya ahí vemos que hay discronías en la globalización. Una cosa es la solidaridad que tiene que estar presente y otra cosa son las políticas internas de los países con relación a las migraciones, Sí, claro, que deben estar reglamentadas si es una democracia de más sólida, fuerte, etcétera, ¿no? exactamente. ¿Hasta qué punto se confunde eso hoy en día? ¿O hasta qué punto el discurso populista ha calado tanto que si no hay solidaridad se confunde con otra cosa? Sí, ha calado mucho porque precisamente las democracias o las hiperdemocracias, como las llamó Ortega y Gasset en su momento, han permitido de que el discurso esté tan masificado, tan amplio, sea tan amplio, que no manejarlo ya sería antidemocrático. Ya los proyectos que hemos visto de nacionalismo ya nos parecen antidemocráticos por el sencillo hecho de sonarnos nacionalistas. De hecho, es un tema que a Occidente le cuesta procesar. El nacionalismo es sinónimo de guerras mundiales, es sinónimo de atraso. De sectarismo. De sectarismo.
racismo, eurocentrismo. O sea, ese es el problema. Hablarlo es retroceder nuestros sistemas democráticos que están en boga de la apertura, los sueños liberales de aquellos años 90 que todavía están, caminan por allí. Pero por otro lado vemos, repito, civilizaciones que no temen de esto, o vemos una Rusia que es cercana un poco a Occidente y es una autocracia moderna, que hace elecciones y bueno, pero es muy segura de sí mismo en estos temas, y el tema del nacionalismo lo maneja muy bien. ¿La democracia es la posibilidad de convivencia en paz? ¿Qué es para ti la democracia? La democracia es libertades políticas y seguridad social. No solamente vivir en paz, creo que vivir en paz implica mucho más. Sería apostar a algo muy utópico, decir que la democracia es vivir en paz, pero sí es la destotalización del discurso político. O sea, no puede haber un pensamiento único, y la democracia, su virtud es eso, evitar un pensamiento único. Ya cuando existe la pretensión de un pensamiento único, de un discurso único, la democracia sencillamente está débil y está prácticamente agonizando. Gracias, Edgar. Ha sido una magnífica conversación que nos permite tener una visión un poco más amplia de un historiador, además de las nuevas generaciones en Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias. Hasta la próxima semana.